Buenos días mis hermanos, espero que se encuentren muy bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. El día de hoy estaremos hablando del capítulo 25 de Levítico y hemos titulado este devocional El cuidado de Dios sobre su pueblo. Y hablaremos de unas leyes que Dios va a dar, de unas leyes que aplicarán para cuando entren en la tierra prometida, es lo que se nos dice en el versículo 2, que Dios le ha dicho a Moisés que le hable a todo el pueblo. Y lo primero que vemos en el versículo del 1 al 7 es que cada uno iba a tener una tierra e iba a trabajar esa tierra cuando ya esté dentro de la tierra prometida. Pero esa tierra no la podían trabajar todos los años de manera perpetua, sino que debían trabajarla 6 años y el 7º año debían dejarlo descansar. Era un año que era dedicado al Señor, es un año de reposo para la tierra, un año dedicado al Señor, nos dicen estos versículos, pero el Señor promete que en ese año, a pesar de que no podían trabajarla, ni podían cortarla, ni podían hacer lo que normalmente hacían el resto de año, la tierra les daría de comer a los dueños, a los siervos de los dueños, a cualquier extranjera que morara con él, al animal que estuviera. Es decir, Dios garantizaba en ese año de reposo que iban a tener alimento. Y más adelante veremos que no garantizaría solo el alimento para ese año, sino para el postrer año. Y como primera medida, eso nos habla, primero, de llevar a entender y obedecer lo que Dios desea. Y Dios desea que nosotros reposemos. Actualmente, para nuestra época, se habla del día de reposo normalmente como el domingo, el día de congregación. Y a veces no respetamos este día. No lo apartamos para descansar y dedicar a Dios. Sí, porque no solamente descansar, sino que es también para entregar al Señor. También descansar de las labores. Y Dios promete que nos va a sustentar, que va a proveer. Y es algo muy importante. Jesús dijo en Mateo 6 que buscáramos primeramente su reino, su justicia, que tengamos hambre y sed de justicia, dice también en Mateo 5 en el Sermón del Monte. Y Él va a añadir a nosotros, dice en el capítulo 6, las cosas hablando del sustento. Y Él es capaz de sostenernos como lo ha prometido al pueblo. De los versículos 8 al versículo 12 se nos habla del jubileo. Y eso es básicamente que el pueblo debía tener 7 semanas de años. Quiere decir que cada día correspondía a un año. Entonces 7 semanas de 7 años son 49 años. Y cuando estuvieran en el año 49, en el mes séptimo, nos dice el versículo 9, en el día 10, ese día sería el día de la expiación y debían hacer tocar trompeta por toda la tierra y santificarían el año número 50. Y esta santificación era que se pregonaría la libertad. Todos los moradores que estuvieran bajo un yugo serían liberados bajo ciertas normas que veremos a continuación desde el versículo 13 en adelante. Pero en general debían volver. Y no solo los que estuvieran en esclavitud, sino aquellos que hubiesen vendido una tierra, también esa tierra volvería a su posesión, con ciertas normas que hablaremos más adelante. Pero ese era un año importante. Y Dios está dejando esta legislación para saber cómo el pueblo debía hacer negocios entre ellos una vez estuvieran en la tierra, cómo debían cuidar la tierra una vez estuvieran en esa tierra que Dios les daría. Y algo especial de ese año 50 es que ese año 50 tampoco podían sembrar ni podían trabajar la tierra. Entonces miremos que para esa 7ª semana, es decir, cuando llegabas al año 49, ese año no trabajabas. Y el año 50 tampoco lo podías trabajar. Pero aún así veremos que Dios entrega el sustento. Dios entregaría el sustento para hasta 2 y veremos un poco más años. Ahorita adelante, ¿no es increíble la capacidad de Dios para cuidarnos cuando obedecemos? Pero sin duda, conociendo la historia, sabemos que el pueblo no respetó. Y es momento de preguntar si nosotros estamos respetando los estatutos del Señor que Él ha dado, no solo para nuestra vida, sino también las ordenanzas que ha dado para nuestra familia, cómo debemos comportarnos y trabajar en los oficios que el Señor nos ha dado, en nuestras escuelas, en nuestra universidad. El versículo 14 ya nos empieza a hablar de unas normas de cuando se vendiera al prójimo, es decir, una persona. Y dice Dios que no se engañe, que no se tome ventaja. Porque según los años que faltasen o que hayan pasado el jubileo, así la persona haría conforme y pagaría el precio sobre la persona. ¿Y cómo era la fórmula? Entre más años faltaran para el jubileo, más costase la persona, y cuanto menos faltase para el jubileo, menos costaba la persona. Y lo mismo para la tierra. La cantidad de cosechas que puede dar antes del jubileo, así mismo se negociaba. Si daba más cosechas, la tierra costaba más. Y si daba menos cosechas por la cantidad de tiempos, pues costaría
menos. Pero Dios es enfático en el versículo 14 y en el 17 que no haya engaño hacia el prójimo. Y en el 17 se nos agrega que debemos temer a nuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, es lo que dice. Entonces lo segundo que vemos es que tampoco debemos ser ventajosos a la hora de negociar, ventajosos a la hora de hacer tratos, sino ser justos, porque el cuidado, el sustento, la ganancia, el beneficio no proviene de nuestras manos, sino proviene totalmente de Dios. Y aunque no pareciese beneficioso para nuestros anhelos, nuestra aspiración, Dios nos va a dar lo que es justo y Él sabe qué es lo que alcanza para nosotros. Verso 18 dice que ejecutemos esos estatutos y que guardemos sus ordenanzas y debemos ponerlos por obra y así habitaremos en la tierra segura. Y la tierra dará fruto y comeremos y nos saciaremos y habitaremos con seguridad. Es la promesa de Dios, es la palabra de Dios y sabemos que Dios es fiel y su palabra se cumple cuando cumplimos sus estatutos. Entonces, una vez más, no seamos ventajosos a la hora de negociar, a la hora de sacar provecho con nadie. A Dios no le gusta eso. Sabemos y hemos visto que a su pueblo le ha dado provisión, a nosotros como sus hijos, también como su pueblo nos entrega entonces provisión. Y si alguno dice que vamos a comer en el séptimo año, dice el versículo 20, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Es una gran pregunta y una duda. Entonces Dios responde en el verso 21, entonces yo os enviaré mi bendición en el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Lo que decíamos anteriormente, no solo para 1, no solo para 2, sino para 3 años. ¿Y cuáles son estos años? Pues el verso 22 nos explica que ellos debían empezar a sembrar en el año octavo, es decir, han sembrado en el año sexto y volverían a sembrar en el año octavo. Quiere decir que lo que sembraban en el año sexto, Dios proveería la comida del año sexto, que es lo que comerían en el año séptimo y comerían también en el año octavo, porque ellos sembraban en el octavo, pero esperaban para comer en el año noveno. Es lo que dice el 22, y sembraréis el año octavo y comeréis fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Y todo esto viene de provisión del Señor. Es importante cuando uno lea y dice comeréis fruto añejo, y uno podrá decir no es lo mismo, pero mis hermanos, es un ánimo a pensar en la provisión de Dios y recordar lo que veremos mucho más adelante en Números, cuando el pueblo se quejó de la provisión de Dios. La voluntad de Dios, recordemos, es que seamos agradecidos, y la provisión que Él entrega, nosotros debemos ser agradecidos, porque Dios no entrega una mala provisión. Ese maná que entregó al pueblo era suficiente para mantener a un pueblo errante durante 40 años. Así de bueno era el alimento, y así de buena es la provisión que Él te entrega a ti y quien me entrega a mí. No importa qué nombre tenga, no importa cómo se vea, no importa la cantidad. Es la porción que Dios ha otorgado a nuestra vida y puedo decir con total seguridad que es suficiente para ti y para mí. Verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Entonces es una enseñanza práctica y una verdad de la Biblia. La creación le pertenece únicamente a Dios. Por esto ellos no podían vender a perpetuidad. Únicamente podían vender hasta el jubileo, y ya veremos algunas excepciones que Dios mismo los deja y lo permite. Y les recuerda que nosotros somos forasteros y extranjeros, y así mismo nosotros en nuestra época. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos esperando la nueva tierra, la nueva Jerusalén, para vivir una eternidad. Entonces, ¿cuáles son esas excepciones que habla que Dios mismo pone? Número 1. Cuando un hermano aborreciere, dice el verso 25, y vendiera algo de posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará a su hermano que lo hubiese vendido. Entonces aquí se nos habla de lo que el pueblo judío se le conocerá el pariente redentor. Entonces, si alguien cae en pobreza y le toca vender algo de su posesión, algún familiar puede venir y pagar el precio de eso que ha vendido. Hablemos en cuestión de tierra. Vendió su tierra, pero esa tierra es sustento de esa persona y la requiere. Entonces el hermano, cuando viene a negociar según la deuda, nos dice el texto, harán el conteo conforme a los años desde que la vendió versus el valor que falta por pagar, y pagará entonces esa diferencia. Es decir, si vendía por 50 millones y la vendió en una fecha y ya la tierra ha producido 10, su hermano redime la tierra por 40 millones y le puede devolver entonces esa tierra a su hermano, pues es su sustento. Y es lo que se nos dice hasta el versículo 27. Sin embargo, el 28 nos dice que si no se consigue la plata para pagar el rescate de la tierra, pues se debe esperar hasta el año de jubileo, y en el jubileo se le devolverá la
posesión. Entonces, esto es clave e importante para cuando los judíos estaban negociando, para saber si realmente esa tierra, sabiendo que en el jubileo debía devolverla, realmente podría pagar o no la deuda. Entonces tenemos ahí como la primera excepción que entrega a Dios, esa perpetuidad de hablar de venta, no solo aplicada para la tierra, sino también para las personas. Ahora veremos una excepción también para la venta de tierra o de una pertenencia a perpetuidad. El verso 29 se nos habla hasta el verso 30 de que si hay una habitación en una ciudad amurallada, ¿cierto? Entonces se puede vender y esta no volverá ni será redimida en el año de jubileo. Solo quien la vende tendría un año para rescatarla. De resto no podía ser. Después del jubileo no se entregaría, nos dice hasta el verso 30. Pero las casas que estaban no en una ciudad amurallada, hablando de casas o terrenos de campo, sí podían ser rescatados o se devolverían en el año de jubileo, lo que nos dice el versículo 31. Y vuelve y recalca. Entonces esta es la segunda excepción. La tercera se nos habla de las ciudades de los levitas. Recuerden que los levitas no tendrían una tierra por heredad, pero en cada ciudad tendrían lugares donde ellos pudieran pasar. Sin embargo, si por alguna causa se vendiesen, estas tendrían siempre la opción de rescate porque era la casa de los servidores de Dios. Una cuarta excepción está en el verso 34, dice, mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá. Y esa palabra ejido es tierras que delimitan una tierra entre otras, es decir, como límites entre la tierra de uno a otro. Esas partes no debían venderse, se vendían hasta cierta parte de la tierra. En el verso 35 se nos habla acerca de una excepción cuando empobrece el hermano. Dice que no debe ser tratado como un extranjero. Si el hermano empobrece, no se debía tratar como un esclavo, sino que iba a vivir con él, tendría la oportunidad de tener ganancias, podría ser redimido y todo, no como el extranjero. El extranjero sí podía ser comprado a perpetuidad, podía ser vendido a perpetuidad. Al hermano también se nos habla en estos versículos que a pesar de que estuviera en pobreza y viniera en esclavitud y un extranjero lo pudiese comprar, el pariente redentor puede redimir la vida de esa persona. Y la razón de esto nos la da Dios en el versículo 42. Porque son mis siervos. El pueblo de Dios dice que son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos de manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, si no tendrás temor de tu Dios. Y también nos recarga al final del 26. Pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Todos nosotros le pertenecemos al Señor. Y vemos todas estas excepciones, toda esa legislación que da el Señor con respecto a la tierra, con respecto a las personas, con respecto a su pueblo, con respecto al extranjero. Y uno simplemente puede ver es el amor de Dios para cuidarnos a nosotros. ¿De quiénes? De nosotros mismos. Nuestra capacidad de entrar en pobreza, nuestra capacidad de herir, nuestra capacidad de ser injustos, toda esta legislación la da para cuidarnos a nosotros de nosotros mismos. Hasta en eso es detallado y amoroso nuestro buen Dios. Y bajo este tema terminan los últimos versículos del 49 al 55 hablando de ese tema del pariente en pobreza versus el extranjero y su situación bajo esclavitud o bajo el dominio de su amo como siervo. Y nos vuelve a recalcar en el versículo 55 terminando este capítulo diciendo: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y el Señor ahora nos ha tomado a nosotros, a usted y a mí, por costo de sangre, y ahora somos su pueblo, somos real sacerdocio, el linaje escogido por Dios. Y ahora, a pesar de que nosotros podemos sufrir aquellas cosas que Dios mencionaba, entrar en pobreza, ser engañados, Dios tiene el control y te puede redimir a ti también de la parte económica, también te puede ayudar a salir de la esclavitud que podamos tener en alguna adicción, en alguna esclavitud, de alguna forma de injusticia laboral o que pueda estar sucediendo. Dios tiene cuidado de su pueblo, como decíamos, es el título de este devocional. No perdamos de vista esto, mis hermanos. En esta ley que uno dijera, bueno, ¿qué hay para mí en tanto cuidado hablando de tierras, hablando de años? La conclusión y el mensaje es simple. Dios tiene cuidado de tu vida y de la mía y Él desea la bendición para ti y para mí, pero demanda de nosotros obediencia. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Que les bendiga.